Bueno, te cuento que éxito total y rotundo. Tenemos muchísimas preguntas, realmente muchísimas gracias, tu exposición ha sido bastante amplia, clara. Tenemos más o menos unas 10 preguntas del público y bueno, vamos compartiéndolas y tú nos vas dando tus consejos acerca de estas preguntas que nos ha hecho la comunidad. Por ejemplo, nos preguntan y nos dicen alimentos con exceso de sal. Para hacer una pregunta más concreta, Junmei, ¿cómo un nefrólogo, como un especialista como tú recomienda la sal? ¿El alimento se le debe agregar sal? ¿Hasta qué punto se le debe agregar sal? Y quiero darte una pequeña introducción. Nosotros aquí en la fundación siempre, como nos ven también médicos jóvenes, les decimos y les estamos enseñando, Jumei, que el basta ya de ser permisivos. No sé si te ha pasado de que, bueno, también estuvimos hablando con María, con la doctora María Churampi, de este paciente diabético que llega con la glucosa en 300 y el siguiente mes le llega con glucosa en 350 y luego, o sea, y es basta ya, porque el basta ya implica que salvemos a nuestro paciente. A veces el paciente piensa que somos un servicio automovilístico en donde solamente debemos darle una pastilla y debemos quedarnos callados, pues realmente somos profesionales y queremos salvarlos. Entonces, basta ya de tanta permisibilidad y ser bastante estrictos, no ser permisivos porque el paciente dice, doctor, yo como, no sé, tomo gaseosas, como alimentos ultraprocesados pero antes lo hacía bastante, doctor. Ahora lo hago menos. Felicíteme. O sea, no es una felicitación. Basta ya de eso. Entonces, por eso iba mi primera pregunta. ¿Hasta qué punto realmente hay que colocarle sal al alimento, a lo que se prepara? Y, y si es que es así, ¿cuál es el punto máximo, Jumei? En realidad, el adicionar sal a los alimentos en grandes cantidades, pues no es lo más recomendable. Ya de por sí los alimentos tienen cierto contenido de sodio, entonces si le vamos a añadir aditivos, vamos a poder empeorar. Las guías son bastante estrictas en cuanto a la concentración o al consumo de sodio que debemos tener y a veces que en la realidad son poco aplicables o no son logrados muchas veces por los pacientes. Pero sí, comparto tu opinión, Enrique, en el sentido de que a veces somos permisivos y el paciente también es permisivo con él mismo en permitirse añadir aditivos como sal. Es más, el consumo de productos procesados también son altamente alimentos que van a tener grandes cantidades de sodio y va a facilitar pues el mal control de la presión arterial. Entonces, mientras menos podamos nosotros consumir este aditivo, este saborizante, pues va a ser mucho mejor. ¿Y hasta cuánto podemos permitirnos? Lo mínimo que podamos necesitar. O sea, realmente no está recomendable tener una adición de sal per se y lo mínimo que se pueda, el paciente pueda tolerarlo, lo mínimo que se requiera realmente. Ok, entonces, si le indicamos a nuestros pacientes no colocarle sal, ya tiene el alimento que se prepara, que no se le coloca sal, sodio suficiente para que pueda vivir tranquilo, ¿cierto? Sí, claro, por eso es que de todas maneras hay hasta la guía siempre nos dice se puede hasta 2 gramos, ¿no? Entonces, se podría hasta esos valores. Recordemos que también de alguna manera nosotros consumimos la sal yodada, ¿no? Para evitar problemas de bocio, de todas maneras,
podríamos consumirlo, pero como le digo, lo que dice la guía, menos de 2 gramos al día. Ok. En todo, incluyéndolo ya las sales, pues el sodio que tiene la dieta normal. Eso, y mencionaste un punto que hay que dejar claro, el tema de los ultraprocesados. Estos ultraprocesados, Junmei, que ya se ha descubierto la fórmula secreta entre una mezcla de azúcar y sal en los alimentos que provoca una adicción, o sea, hace al alimento, no sé, el típico nugget, ¿sí? Que le dan incluso a los niños y con formas de dinosaurio, de corazoncito, que al final es una combinación entre un exceso de sodio más azúcar y dependencia de este alimento. Que quede claro que este tipo de alimentos son totalmente dañinos. Mi siguiente pregunta, Jumei, es, soy diabético. ¿Con qué frecuencia debo acudir al nefrólogo? ¿Estás en silencio? Eh, Ok. Como habíamos mostrado, si me diagnostican diabético tipo 2, en ese momento me tienen que hacer la evaluación para saber si es que hay compromiso de la función renal al momento de la diabetes. Si hay compromiso de la función renal, eventualmente, si es, recordemos que el compromiso de la enfermedad renal diabética tiene estadios. Los estadios iniciales lo puede manejar el médico de familia, el médico internista, pero si vemos que hay una evolución no natural de la enfermedad o es que no se está llegándose a los objetivos de controlar la pérdida de proteínas por la orina, debería pasar al nefrólogo. El nefrólogo atiende ya enfermedades renales diabéticas y en un estadio o enfermedad renal crónica a partir del estadio clínico 3A, 3B. El 1, los primeros estadios lo ve el médico de cabecera, el médico internista. Así es, así se hace acá y así está manejado a nivel en otros lados también. Eh, una vez que hacemos el screening y el paciente no ha tenido compromiso de la función renal, volvemos a repetirlo al año. Y con los objetivos claros de controlar la pérdida de proteínas, el control glicémico, si no se está logrando de manera oportuna, adecuada, pues pasa al nefrólogo. Ok, nos queda claro. De 10 pacientes que tienen enfermedad renal que llegan a tu consulta, ¿cuántos pertenecen a los que tienen diabetes, Jumei? A ver, en el 36% de pacientes que hacen enfermedad renal crónica, que van a necesitar terapia de reemplazo renal, son diabéticos. O sea, es la primera causa de enfermedad renal crónica a nivel de Perú y a nivel mundial. De enfermedad renal crónica y de los que llegan a tu consulta, los que llegan a la consulta de la clínica. De 10 son diabéticos, más o menos ese grupo, ¿no? Son unos 4 o 5 diabéticos, el resto son otros. Pero Ok, recordemos que si hablamos en proporciones, la diabetes es una condición prevalente, o sea, la población tiene, gran parte de nuestra población padece de esta enfermedad, por eso lo hace grueso que puedan llegar a una complicación de enfermedad renal. ok. La hidratación. ¿Cuánto protege el riñón hidratarse adecuadamente al día? ¿Y cómo sé como persona que no está relacionada a las ciencias de la salud que estoy tomando líquidos adecuados y esto está ayudando a mi riñón? La hidratación es importante. Lo que recomendamos es mínimo 2 litros de líquido al día. Claramente no tienen que ser bebidas azucaradas, que tengan que ser gaseosas, que tengan azúcares simples añadidos. Nada de eso es lo que se recomienda. Y si el paciente aún tiene además litiasis renal, nuestra hidratación debe ser aún mayor. Para garantizar un flujo urinario de 2 litros a 2 litros y medio, debemos consumir por lo menos unos 3 litros del agua.
pero en líneas generales entre 2 litros como mínimo de agua hay que consumir todos los días para ejercer un papel de protección, de cuidado al riñón. La orina clara es un índice, te dice algo el que tenga orina clara, como cuando estábamos en la universidad, nos decían, vayan a ver a su paciente si la orina está cargada o no, porque hay pacientes que dicen, doctor, bueno, no sé, no me da ganas, la doctora me ha dicho 8 vasos al día y yo no sé si estoy en el 4, en el 5 o en el 8. Entonces, el tener una orina transparente te dice algo. Claro, menos estás hidratado, vas a tener una orina mucho más concentrada y eso va a traslucirse en el color de la orina, ¿no? Mientras más estás hidratado, la orina va a ser menos concentrada. Podríamos decir de que hay que mantener la orina transparente, Es un indicador también un poco subjetivo, ¿no? Lo que hay que hacer es una cosa objetiva, 2 litros de agua al día como mínimo. o sea, que tenga como su jarra y esa jarra sea la que se debe acabar al día. Porque recordemos que también en los estadios iniciales de la enfermedad renal, el riñón pierde la capacidad de concentración, entonces no necesariamente va a ser un indicador de que nos hidratemos o no nos hidratemos, ¿no? Pierde esa Ok, capacidad de concentración. entonces objetivamente por volumen, la jarra de 2 litros como mínimo al día. Si me excedo a 3 litros, no No hay hay problema. mayor problema, no hay problema. Otro punto importante a propósito de que acabamos de atacar a los nuggets son las bebidas con alta cantidad de hipersolutos, o sea, todo mundo que corre 400 metros está con su Esporade, su Gatorade y dice, nada te alivia mejor. ¿Cuál es el comentario de un nefrólogo ante este tipo de bebidas que, o sea, tienen todos los colores reactivos, apagas la luz y se prende, parece un foco? Entonces, ¿cuál es tu comentario ante el uso indiscriminado de este tipo de bebidas, Jumei? Siempre lo que vamos a recomendar son aguas que no tengan, o sea, bebida que no tengan azúcares simples, porque esas van a absorberse con mayor facilidad a nivel del tubo gastrointestinal y van a generar picos de glicemia, a diferencia de va a haber unos picos de glicemia, los índices glucémicos van a ser altos en relación a los hidratos, a los azúcares complejos, ¿no? Que van a tener una absorción mucho más homogénea, mucho más estable y no van a generar picos de glicemia. Entonces, esas bebidas que nos estás comentando muchas veces tienen estos azúcares simples añadidos, entonces nos van a generar picos de glicemia. Y el sodio que contienen. El sodio que contienen también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces tienen no solamente sodio, tienen incluso algunas de esas hasta cafeína como agregantes o estimulantes, ¿no? Ok. 3 fármacos según tu práctica clínica que veas que son los más dañinos al riñón. La automedicación con antiinflamatorios, el ibuprofeno, todo lo que son naproxeno y que son de venta libre en las farmacias, los aminoglicósidos, la iatrogenia con el uso de aminoglicósidos, o sea, cuando tengo infección urinaria hay que tener en cuenta y preguntarle al médico lo que me está dando es nefrotóxico o no es nefrotóxico y si el tiempo que me le está dando y la dosis que me le está dando van a perjudicar mis riñones. Eso es importante. Tenemos mucha iatrogenia, falla renal aguda por uso de aminoglucósidos. Hay consumo de antiinflamatorios y dentro de los otros grupos de fármacos, los aminoglucósidos. Ok, entonces que quede claro. Lo que acabas de mencionar, la venta libre, o sea, yo diría que no tan solo lo llamemos venta libre, es una venta indiscriminada. El paciente va a la farmacia, se compra su blister de ibuprofeno, de naproxeno, que le cuesta X centavos de dólar o X soles, y, y el paciente se quiere curar o se quiere aliviar todos los dolores, dolor de columna, dolor de garganta, dolor de lo que sea. Y indiscriminadamente lesiona, daña su riñón y como dices también, antibióticos, se van a la farmacia y en la farmacia el boticario les indica pues para la infección urinaria, como dices tú, medicamentos, el aminoglucósido y no sabe, entonces no utilizar nada que no esté
correctamente indicado por nosotros los médicos. Qué bueno esa ayuda, ese consejo que nos has brindado. Hablaste sobre el tema de que algunos países han mejorado su salud renal. ¿Qué medidas han tomado los países que mencionaste para que hayan mejorado la salud renal y cómo podemos copiarnos, cómo poder replicar esto y hacer que nuestra población también mejore? Está relacionado básicamente al acceso de salud que tiene su población. El acceso a salud en nuestro país, ¿cuántos tienen no tenemos, para partir, no tenemos un sistema de salud unificado, tenemos salud, Fuerzas Armadas, tenemos MINSA, y eso de alguna manera puede debilitar nuestro acceso de salud a la población. Luego, en esos países hay programas de enfermedad renal crónica, hay programas de diabetes mucho más estructurados que el nuestro. A nivel local, salud y el Rebagliati tiene un programa de enfermedad renal crónica donde vamos manejando a los pacientes de manera multidisciplinaria, en donde interviene una nutricionista, psicólogo, asistenta social. Y eso no, este programa, si bien es cierto, pertenece a la red Rebagliati, no está replicado en las otras redes de salud necesariamente, y menos aún en el MINSA o en otras fuerzas o en otros sistemas de salud, ¿no? Entonces, ¿qué los fortalece a ellos para que se puedan ver resultados en esta mortalidad? Es el acceso a salud y sus programas de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica avanzada que tienen y que Con parte desde respecto su Ministerio de Salud, ¿no? ok, ok, entonces es, o sea, un sistema de salud más eficiente. Tienen un sistema de salud diferente que les permite tener esos objetivos. Te entiendo. Ok. Con respecto al tema, mencionaste también sobre el fumar. Ya, bueno, sí he sabido que el tema de fumar, pero hoy en día no sé si estás viendo esa tendencia. Yo veo esa tendencia tanto en Europa como en América, sobre el tema que se ha modernizado esto del vape. Tercera cosa que tenemos que prohibir, o sea, ¿cómo han hecho que la población pase de una droga a otra peor? Claro, lo más preocupante es que la población lo está viendo como inofensiva, o sea, no fumo, pero uso el vapor. Entonces, ya se han demostrado complicaciones serias a nivel pulmonar sobre el uso del vapor, incluso neumotórax espontáneos severos con pacientes que han requerido asistencia con ventilación mecánica o complicaciones infecciosas severas, micóticas, con esta tendencia del vapor. Habría que ver cuál sería el impacto a nivel renal también de de esta nueva tendencia y costumbre que tiene la población. Así es, sí, sí, sí. Incluso estaba leyendo reportes que los vapeadores son personas que incluso inhalan más que la frecuencia que se hacía con el cigarrillo. O sea, este efecto camuflado está provocando más daño y para nada quiero decir de que el cigarrillo sí esté indicado, sí, porque también hay gente que dice, o sea, es increíble que te dice, bueno, yo no voy al vape porque ya me enteré que está dañando, yo soy más natural, entonces, y se arma sus cigarrillos. Entonces es cuántos daños se pueden hacer al utilizar la nicotina, el tabaco y prestarse para esta adicción. Alimentos. ¿Qué alimentos tú recomiendas con frecuencia a tus pacientes para mantener la salud del riñón, la salud renal? Va siempre acompañada de una dieta, como le dije, en proteínas. El 50%, incluso algunas nutriólogas recomiendan que sea de proteína de origen vegetal, porque va a generar un menor medio, menor medio ácido en el organismo. Se recomienda el consumo de hidratos de carbono complejos, que tengan una absorción mucho más lenta.
Y, por ejemplo, el modo como también ingerimos la alimentación. Algunos nutriólogos o lo que van recomendando es que si vamos a ingerir algún tipo de hidrato de carbono como el arroz y un componente de verdura o brócolis, primero se ingiera ese del brócoli y luego viene el complemento del arroz. Si vamos a ingerir arroz y un poco de legumbres o menestras, se ingiera primero las legumbres y las menestras y después el arroz, porque el arroz tiene un alto índice glicémico, o sea, va a generar picos de glicemia altos. En cambio, si lo consumimos después de las menestras, de las legumbres, este índice, este pico glicémico como que va a ser más tolerable. Entonces, no solamente cómo comer, o sea, qué comer, sino también cómo comerlo en el orden, tiene también un papel importante. Nada de azúcares simples, bollería, que también tiene contenido en fósforo inorgánico, que también se absorbe de manera importante y fácil a nivel gastrointestinal. No combinar hidratos de carbono de manera importante. Si voy a elegir uno de ellos, en porciones pequeñas, la parte de proteínas y básicamente frutas y verduras. Hay algunas frutas que también tienen algún tipo de restricción en el paciente diabético, que van a tener bastante fructuosa y que pueden convertir, finalmente van a ser glucosa también en el organismo. Las uvas, el plátanos, esas frutas, y de preferencia consumirlas, tratar de evitarlas. Y las que sí están permitidas, como la papaya, la manzana, la pera, el melocotón, consumirlas picadas. Es otra de las costumbres que también que tiene la población de consumirlas en jugos o en extractos, y la absorción de esa forma de ingerir las frutas hace, nuevamente volvemos a lo mismo, a que se tenga una absorción mucho más rápida y los picos de glicemia en sangre sean más altos. En tanto que la fruta picada va a tener un proceso de digestión y absorción mucho más homogéneo y constante y no va a tener ese pico glicémico. Entonces, de cómo ingerirlo también es importante. Nada de jugos, zumos, todo tiene fruta picada. Ni extractos, nada de lo que acabas de mencionar. No, 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 nada de eso. No tiene que ser la fruta picada. Qué bueno. O sea, primero la verdura y luego el carbohidrato, que es lo Ex- importante. Y con respecto al tema acabas de mencionar el tema de la proteína. Por un lado, sí, mucha gente piensa que el consumo diario de carne es por estatus bueno y saludable. Entonces dice, yo como proteína, me alimento de proteína. ¿Hasta qué grado es realmente saludable para el riñón? Tú mencionaste entre 0,8 gramos por kilo de peso del paciente a 1,3 gramos, que si le hacemos una media, decimos que 1 gramo por kilo de peso para un paciente de 70 kilos, quiere decir de que una persona necesita 70 gramos de proteína por día. ¿Qué pasa si me excedo? Para esas personas que dicen, bueno, no hay problema, me como mi bistec todos los días, 200 gramos, porque eso para mí es saludable. Aparte, yo hago ejercicio y con que me coma 300 gramos está bien. ¿Hasta qué punto el consumo por encima del nivel recomendado es bueno o es malo? Lo que recomendamos es una dieta pues normoproteica para el paciente, para la persona normal. Una dieta normoproteica es lo que efectivamente estás comentando, es 1 gramo por kilogramo al día de proteína. Se va a pesar 60 y 60 gramos. Eh, Algunas guías recomiendan que se pueda ingerir en el paciente con enfermedad renal diabética una dieta hipoproteica que es 0,8 gramos kilogramo al día. Sin embargo, se han hecho estudios, análisis, estudios donde realmente no se ha visto un gran impacto sobre esta dieta hipoproteica sobre la evolución de la enfermedad renal diabética. Pero en general, lo que sí se recomienda es una dieta o normoproteica o 0,8, teniendo en cuenta tampoco el riesgo de desnutrición cuando damos una dieta hipoproteica.
Esa es nuestra recomendación en el paciente, ¿no? Una dieta normoproteica. Nada en exceso va a beneficiar al paciente. Es una dieta normoproteica y eventualmente un poco hipoproteica. Y el excederse y el hacer una hiperproteica, estamos hablando de la gente que está comiendo carne o exceso de proteínas, incluso se la toman hasta en shakes, ahora sí se van al Sí, hay que gimnasio. tener Y si, cuidado. y si tú le haces el cálculo, se están tomando aproximadamente casi 300 gramos al día. Entonces, de proteína, si hacemos la división entre su necesidad, entre los 60 6 por 5 30 están 500% o 5 veces por encima de la recomendación. ¿Qué provoca este exceso de proteínas en el riñón? Sí, hay dietas hiperproteicas por consumo de aminoglucosis, perdón, de aminoácidos, que los venden y sí puede producir eventualmente también compromiso mayor a proteinuria, albuminuria y eso va a generar también compromiso a nivel renal. Entonces, volvemos a la indicación. O sea, lo correcto en el paciente que vamos a indicar es una dieta normoproteica. ¿Daña el riñón el exceso de proteína? Sí, pues cuando hay unas dietas hiperproteicas, sí están descrita el compromiso. O sea, sí daña riñón. Acá tengo otra pregunta. Permíteme un momento. Acá tengo una pregunta para hacer la última pregunta, ya que son realmente muchísimas preguntas que la comunidad nos ha hecho. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad renal en un diabético? Con dos exámenes, el primero hay que medir la pérdida de albúmina en la orina, ya sea en una orina de 24 horas, o sea, si le vamos a pedir al paciente que junte orina durante 24 horas y vamos a medir si hay mayor a 30 miligramos por grado al día de pérdida de proteínas, entonces hay microalbuminuria. Y lo otro es medir la creatinina sérica y con ella calcular la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular nos hace referencia de alguna manera para hacerlo un poco más sencillo de explicar al porcentaje que estaría funcionando el riñón. El riñón normal tiene una función para una mujer adulta joven, un 100%, y para el varón un poco más porque tiene mayor masa muscular, 120 más o menos de función, mililitros por minuto. Entonces, con la creatinina calculamos la tasa de filtración glomerular y nos va a dar un valor en 40, en 60, en 80, y de acuerdo a eso vamos haciendo el diagnóstico. Si hay menor a 60 de tasa de filtración glomerular, por más de 3 meses y en dos muestras diferentes, es un diagnóstico de enfermedad renal crónica que puede ser secundaria a la enfermedad renal diabética. Si la tasa de filtración glomerular es por mayor a 60, pero hay microalbuminuria persistente por más de en dos muestras en ese periodo que hemos observado de 3 a 6 meses, también es otro es diagnóstico de enfermedad renal diabética. Entonces, ¿cómo hacer? Pidiendo albuminuria en la orina y la creatinina sérica. Ok, ok. Para ir terminando, Jumei, ¿cuáles son tus tres recomendaciones más importantes que darías a la comunidad de personas que nos están viendo para que puedan difundir a la población? Como siempre decimos aquí en nuestros webinars, lo bueno se comparte por obligación. La primera recomendación es, uno, que si soy diabético, tengo que estar debidamente como informado de que debo saber si tengo un compromiso a nivel de la función renal y de ese screening o esa evaluación la tengo que hacer al momento del diagnóstico de mi diabetes y luego anualmente mínimo si es que no me han encontrado ninguna alteración. Entonces, la primera recomendación como nefrólogos que tenemos, hay que hacer el screening, la detección de la enfermedad renal diabética.
Luego hay que tener un adecuado control metabólico del paciente, con controles adecuados de glucosa, controlar esos factores modificables que hemos ido comentando para que no tengamos no tengamos una evolución progresiva de la enfermedad renal diabética. Y tercero, y creo que lo más importante, pero que el paciente debe estar, debe conocer y debe estar empoderado también en el sentido de que hay fármacos actualmente nefroprotectores en directo sobre el riñón y estar seguros de que lo que yo estoy recibiendo no solamente me controle la glucosa, sino que además esté ejerciendo un papel nefroprotector. Entonces, eso sería el mensaje que yo les daría a los pacientes, de que se empoderen, que conozcan de que actualmente en la parte médica tenemos fármacos nuevos de alguna, no son nuevos, pero fármacos que sí han demostrado este efecto nefroprotector y que yo como diabético esté segura de que los estoy recibiendo y que tenga yo la indicación de recibirlo. Netamente eso me lo da mi nefrólogo. Sí, eso lo puede manejar el nefrólogo, como le comento, y también el endocrinólogo también sabe los medicamentos nefroprotectores. Ok. Bueno, Jumé, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido todo un placer conversar contigo, hacer una charla amena, una charla que puedan comprender toda nuestra comunidad para que la pueda difundir. Se han quedado en la casilla algunas preguntas. Por favor, te pido que te las voy a mandar por interno. Si la puedes nos puedes ayudar con esta información que las iremos difundiendo en las redes sociales. Infinitas gracias y eh, siempre mantengamos esa comunicación y esa capacidad de poder difundir a nuestras comunidades. Como te estaba mencionando, nosotros tenemos ese principio, lo bueno se comparte y siempre Fundación eh, propicia esto, propicia el que la ayuda sea totalmente sin algún tipo de fin o necesidad, solamente la de ayudar. Aquí estoy actualmente en Europa, son las 5 de la mañana, para ti son las 11 de la noche. Te agradezco por el tiempo que te das. Has terminado tu consulta. Yo también he terminado mis teleconsultas. Y la idea es esa, seguir ayudando y ser parte de lo que se necesita en la sociedad, que es para hacer una sociedad un poquito mejor. Muchas gracias, Jumé. No, al contrario, gracias a ti, Enrique, para que finalmente el paciente con diabetes mellitus, que es nuestra población más importante que tenemos en cantidad, pues esté debidamente informado y empoderado sobre lo que tiene y así pueda buscar la ayuda y los recursos que requiera. Un gran abrazo. No, gracias a ti. Otro abrazo para ti, Enrique. Hasta Un, pronto. un saludo para toda la comunidad. Nos despedimos. Gracias a todos.